Bueno, vamos a revisar ahora un poquito el trabajo con vectores en tres dimensiones, ¿eh? O sea, vectores en el espacio. Eh, Nosotros ya habíamos visto la nomenclatura de los versores, ¿no? Supónganse que tenemos un sistema de ejes cartesianos, en este caso con terna derecha, por ejemplo, X y Z. A ver si ustedes lo rotan, podría quedar el eje Y horizontal, el eje Z vertical y el eje X para acá. Y tenemos un vector A. Lo que habíamos dicho en su momento es que el vector A se puede expresar como su componente en X, multiplicado por el correspondiente versor Y, más su componente Y, multiplicado por el versor J, más la componente Z, multiplicado por el versor K. Estos versores son los vectores unitarios, o sea, vectores de módulo 1 en cada una de las direcciones, K y J. Acuérdense que a X, a Y y a Z son componentes, no son eh, módulos de vectores, sino que pueden tener signo negativo. Bien, hay varias cosas para decir sobre este tema. Primero, una manera de explicitar también eh, un vector en tres dimensiones consiste en usar los llamados ángulos coordenados o los ángulos directores. Los ángulos directores son los ángulos que el vector forma con cada uno de los ejes. Es decir, acá aparecería el ángulo alfa. Pero ustedes tienen que imaginarse el plano que contiene al vector A y al eje X. O sea, un plano que anda por acá, ¿m? Que cruza, ¿sí? Que cortaría, supónganse, en esta línea punteada el plano XZ. O sea, este plano que contiene al vector A y al eje X eh, es el plano en el que se mide el ángulo alfa. Lo mismo para los demás ángulos, es decir, acá con respecto al eje Y podríamos definir al ángulo beta, es decir, en un plano que contiene al vector A y al eje y vamos a definir también al ángulo, este que está acá, el ángulo gamma, que es el ángulo que forma el vector con el eje Z. Vamos a borrar. Bien, entonces alfa, beta y gamma son los ángulos coordenados, o también llamados ángulos directores. Esto es interesante porque a partir de los cosenos de los ángulos directores nosotros podríamos conocer las componentes del vector bueno, en cada una de sus direcciones. Es decir, el coseno del ángulo alfa se define como la componente en X dividido el módulo del vector. Y lo mismo para los demás ángulos directores. El coseno del ángulo beta es la componente en el eje Y dividido el módulo del vector. Y el coseno del ángulo gamma, del ángulo director, gamma, es la componente Z dividido el módulo del vector en cuestión. Bien, además de esto hay algo muy importante que tiene que ver con la dirección, cómo definir la dirección de un vector en particular. Nosotros tenemos los versores I, J y K. Bien, ahora, estos no son los únicos versores con los que uno puede trabajar. Uno puede definir cualquier versor en cualquier dirección. La única condición que tiene que cumplir ese versor es que su módulo sea 1. Con lo cual, vamos a redibujar acá el vector A, un poquito más grande, así se ve mejor. Y podríamos nosotros definir un versor que tenga la dirección y sentido del vector A. Vamos a llamarlo U sub a veces U, a veces E. En realidad esto depende de la bibliografía que ustedes usen. Lógicamente
el módulo del versor va a ser la unidad, como habíamos dicho antes. Por otra parte, el vector A se podría escribir como su módulo multiplicado por la dirección de ese versor, ¿no? Porque de hecho el vector A tiene esta dirección. Y la cosa es que podemos escribir ese versor en términos de los versores I, J y K. ¿No? Y las componentes son precisamente los cosenos directores. Es decir, el coseno de alfa multiplicado por el versor I les da a ustedes la componente en X de este versor. El coseno de beta multiplicado por el versor J más el coseno de gamma multiplicado por el versor K les va a permitir a ustedes conocer el versor asociado al vector A. Y fíjense que esto no es nada raro, porque si A, el vector, lo podemos escribir como el módulo por el versor, por su versor asociado, entonces el versor lo podemos escribir como el vector dividido el módulo del vector. Entonces, si al vector A lo dividimos por el módulo, nos queda, volviendo para acá, la componente AX dividido el módulo del vector. O sea, la componente AX dividido el módulo del vector, que no es otra cosa que el coseno del ángulo. La componente AI dividido el módulo del vector, el coseno director en la dirección Y. Lo mismo para Z. ¿No? Es decir, este versor asociado al vector A lo obtenemos en función de los cosenos directores. Y otra cosa que también podemos mencionar y que se puede demostrar es que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma, pueden ustedes corroborarlo, tiene que ser igual a la unidad. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque este es el módulo del versor asociado al vector A.